Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Buen día a todos, Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha claro? Sí, gracias. Una disculpa, tenemos un poco de dificultad con la iluminación. De repente algunas lámparas se apagan o, como usted puede ver, no podemos ahorita encender esto. El mal tiempo nos está jugando una mala pasada, entonces le digo nada más para que no se distraiga, no le distraiga el que no tengamos luz o que de repente se encienda o se apague alguna de las lámparas que tiene usted por aquí. Es un gusto verle, bienvenidos todos, gracias a Dios que estamos aquí el día de hoy. El Señor ha venido hablando de diferentes formas en domingos anteriores al corazón, cada uno conforme a su necesidad. Quiero el día de hoy compartirle una enseñanza que tiene que ver con dos personajes de la Escritura que aparecen en un mismo capítulo de la Biblia. Son dos vidas que tuvieron cercano al Señor, que tuvieron cercano el momento de la crucifixión. Cada uno de ellos lo vivió de una forma diferente. Los dos, como dice el título de la enseñanza, los dos sintieron temor y los dos reaccionaron de manera diferente. El día de hoy vamos a aprender acerca de las decisiones, acerca del temor y acerca de cómo podemos mirar adecuadamente o cómo puede ayudarnos en mirar adecuadamente al Señor Jesucristo en la cruz a vencer nuestros temores. Quiero, antes de orar, abrir la Biblia y mostrarle un pasaje que menciona uno de ellos. Es el Evangelio de Juan, capítulo número 19, versículos del 7 al 8. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Cuando Pilato oyó decir esto, dice ahí, y lo subrayamos, que es el tema del día de hoy, o uno de los temas del día de hoy. Pilato tuvo más miedo. Quiero rápidamente proyectarle, o quiero hablar un poquito acerca del miedo. El miedo Dios lo creó. El miedo en sí mismo no es bueno ni es malo, así como creó el gozo, como nos dio diferentes emociones, el amor, el miedo, el gozo, la risa, la tristeza, el llanto, y nos hizo con emociones y nos hizo con sentimientos. Quiero decirle que el miedo en sí mismo no es malo. La Biblia menciona el miedo, habla que hombres que no conocieron a Dios tuvieron miedo, habla que hombres que conocieron a Dios tuvieron miedo. La Biblia cuando nos enseña a acercarnos a Dios, nos enseña que a Dios tenemos que aprender a tenerle miedo, ¿verdad? El principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, es correcto. Déjeme decirle o poner delante de usted lo que el diccionario de la Real Academia dice que significa el miedo. El miedo significa angustia por un riesgo o daño real o imaginario. El miedo, como yo le decía, es un sentimiento de angustia al percibir un riesgo por algo que puede o no puede suceder, ¿verdad? Si empezase a temblar, si empezaran a mover las lámparas y se fuera la luz, nosotros podríamos empezar a sentir miedo de que el techo se nos viniera encima, ¿verdad? Es un riesgo, quizá real o quizá imaginario, porque quiero decirle que gracias a Dios esto está bien hecho. Pero bueno,
podría suceder que nos dé miedo. Entonces el miedo es un sentimiento de angustia. También la definición de miedo es un recelo o una aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Otra vez, ese sentimiento, ese estar en una situación de tensión cuando estás pensando que te va a suceder algo que no quieres que te suceda. Bien, el tema del día de hoy, en estos dos personajes, le repito el título de nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza se llama Atemorizados junto a la cruz. El tema es el temor y lo que puede suceder cuando nosotros nos dejamos de llevar por él. La Biblia nos enseña, nos presenta un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios que nos llama. Y cuando nos llama nos hace tomar, quiere que tomemos ciertas decisiones, quiere que demos ciertos pasos. Muchas veces los que nos acercamos a Dios estamos contentos por la palabra que escuchamos, por las invitaciones que nos hace el Señor, pero no tomamos decisiones por una razón. Tenemos miedo o nos dejamos llevar por Él. ¿Qué le parece si hacemos una oración y hoy, con la ayuda del Señor y con su palabra, por supuesto, aprendemos un poco acerca de esto con estos dos personajes que aparecen en la palabra? Padre, gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, porque tenemos el privilegio de escuchar esta palabra. Padre, que tu palabra alumbre profundamente el rincón más escondido de nuestro corazón, que toque las fibras más profundas de nuestro interior para ayudarnos a entender primero tu voluntad, luego las decisiones que tenemos que tomar y sobre todo que seamos fortalecidos, estimulados para vencer cualquiera de nuestros miedos que nos impida hacer tu voluntad, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, quiero avanzar un poco. Esta ya se la había presentado. Y quiero presentarle al primero de los personajes. Las dos historias que le voy a presentar el día de hoy, usted las puede encontrar al final de cada uno de los evangelios. Están en los 4. Los dos personajes de los cuales vamos a hablar en este día están en los 4 evangelios. Yo voy a tomar primordialmente Mateo. Sin embargo, varias de las cosas que le voy a mencionar, que son muchas, no le voy a poner versículo por versículo porque me tardaría horas en ponerle versículo por versículo, así que algunas de ellas se las voy a mencionar. Estoy seguro que si usted lee la Biblia, probablemente ya leyó algunas de las cosas que vamos a mencionar. El primer personaje del cual vamos a hablar es el que aparece en el versículo 1 de Mateo 27. Dice la Escritura: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. El primer personaje del cual vamos a hablar esta mañana y del cual vamos a aprender es del gobernador romano, Poncio Pilato. Fíjese que hay varias cosas que aprender, hay que entender al personaje que nos está poniendo la Biblia. Cuando yo preparaba esta enseñanza, le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué eres? La verdad es que la Biblia es extensa al hablar de este personaje y del otro del que vamos a hablar en esta mañana. Nos da muchos detalles, nos da muchos datos, y por algo está ahí, no para que lo veamos como un criminal, sino para que aprendamos de sus decisiones. El hombre estuvo cerca del Señor, lo tuvo cerca de sí mismo, lo vio morir en la cruz, lo vio, tuvo muchas situaciones cercanas al Señor que le hubiesen permitido tomar decisiones correctas. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que Pilato era el gobernador.
Hay que entender cómo estaba organizado pues lo que era el pueblo judío. Estaba conquistado por los romanos, y los romanos a su vez tenían una especie de virrey que estaba sobre toda la región, que en ese caso era Herodes, y a su vez las regiones, había 4 regiones que estaban presididas por gobernadores. La región de Judea estaba presidida por Poncio Pilato. O sea, hablando del gobierno romano, era la persona más poderosa en esa comarca, en esa región, era la persona con mayor autoridad. Si los judíos querían crucificar al Señor, tenían que acudir forzosamente a que el oficial romano de mayor rango les diera la autorización. La persona correcta para a la que tenían que acudir era Pilato. Ahora bien, Pilato era una persona, no era un cristiano, por supuesto, era una persona del mundo, representante de un gobierno terrenal, y que por cierto tenía sus propios problemas y dificultades. Él era una persona que despreciaba a los judíos, aunque estaba ahí para gobernarlos, tenía dificultades. La historia muestra que, a diferencia de Herodes, que de alguna manera tenía ciertas raíces judías y tenía cierta empatía con el pueblo judío, Pilato no la tenía. Pilato tenía roces y desprecios con los judíos, tenía problemas con los sacerdotes porque había desprecios hacia las tradiciones. Ahora bien, esta persona que estamos viendo aquí es lo que es importante resaltar. A él, a ese hombre que nos presenta la Biblia, y a nadie más le toca decidir si el Señor Jesucristo es crucificado o no. ¿Sí? Aunque yo ya le expliqué que había ciertas jerarquías, abajo de él había centuriones, arriba de él había un tetrarca que era Herodes, y arriba de Herodes había un emperador que era el César. A quien le tocaba de tomar esa decisión no era otro más que a él, a Pilato. Bien, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de Pilato y de lo que pasó? No le decía que no le voy a leer todos los versículos, sino le voy a mencionar lo que la Biblia nos relata. La Biblia nos relata de Pilato que desde el principio, desde que se lo llevan y empieza a interrogar al Señor y empieza a hablar con él se da cuenta de que tiene frente a sí a un hombre inocente. ¿Sí? Usted lo lee y se va a dar cuenta que en la forma de cuestionarle, al preguntarle si él es el rey de los judíos, si empieza a cuestionarle acerca de varias situaciones, él se da cuenta inmediatamente de que al hombre al que está juzgando, al que está analizando, del que va a dar una sentencia, es inocente. Ahora bien, no solo tiene eso, su mujer, que se dice la historia, que tenía pues cierta relación con los judíos, tiene un sueño y le advierte a Pilato, le advierte que fue advertida acerca del hombre al que estaba juzgando. Le dice que ella había padecido mucho en sueños a causa del Señor Jesucristo, el que estaba siendo juzgado. Entonces, Pilato se empieza a cuestionar muchas cosas. Sin embargo, Pilato tiene una tremenda presión. Obviamente él, como cualquier funcionario público, pues está en su puesto por un tiempo determinado, y tiene gente que lo apoya y gente que no lo quiere, ¿verdad? Los judíos a los que gobernaba era claro que no lo querían y que tenían personas a las cuales acudir para quitarlo de su posición. Bien, si él hubiera tenido toda la libertad o se hubiera comportado a la altura de su cargo, eso hubiera sido suficiente para dejar al hombre en libertad, al Señor Jesucristo en libertad. Estamos hablando del Señor Jesucristo, pero no lo hizo, no tomó la decisión.
Al contrario, se enroló en la investigación y se dio cuenta, y usted lo puede ver en los evangelios, se da cuenta de que realmente lo quieren crucificar por un motivo, por envidia. Los evangelios nos enseñan eso, que los sacerdotes estaban celosos del Señor y que lo habían llevado a ser crucificado por esa razón, por envidia. Bien, el hombre sabe que el Señor Jesucristo es inocente, pero no toma la decisión, se evade y como decimos coloquialmente, le tira la pelotita a otro. ¿A quién le tiró la pelotita? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe? Dígalo fuerte. A Herodes. A Herodes. Lo mandó a su oficial de mayor rango, lo mandó con una carta y le dijo: mira, yo ya lo examiné, para mí es inocente. La Biblia nos enseña que Herodes también examina a Jesús, que inclusive se burla de él. Pero Herodes no toma la decisión, porque Herodes, de hecho había piques entre Herodes y Pilato. O sea, Pilato tampoco estaba bien parado con Herodes, que era su superior. Y Herodes le devuelve la responsabilidad a Pilato. Herodes también concluye que no hay nada incorrecto en el hombre que se estaba juzgando. Sin embargo, bueno, ya hasta ahí Pilato, apoyado un poquito por lo que pasó con Herodes, toma una primera decisión de soltarlo, pero una tímida decisión de soltarlo, suavecita, no muy determinada. Obviamente los sacerdotes sí estaban determinados en crucificar al Señor y lo presionaron. O sea, él decide y les comunica la decisión de soltarlo. Sin embargo, ellos le dicen que si lo suelta, van a apelar a César. Y entonces, si lo suelta, Pilato va a tener problemas de a de veras. Entonces Pilato se detiene. Tiene temor de que lo quiten de su cargo. Tiene temor de enfrentar la decisión por enfrentar al César. Se detiene otra vez. Y entonces Pilato decide aventarle la pelotita otra vez a otra persona. ¿Quién es esa otra persona? ¿O quiénes son esas otras personas? El pueblo son esas otras personas. Había una costumbre en aquellos tiempos, eran los tiempos de las fiestas, y en esos tiempos al pueblo se le dejaba escoger que se les diera libre a un preso. Había un hombre llamado Barrabás que estaba preso, ¿sí? El Señor Jesucristo estaba preso también, y Pilato dice: pues aquí me lavo las manos, ¿no? Aquí me salgo del problema. Todos van a escoger a Jesús, pues estaban ahí comiendo con él, estaban escuchándolo, es popular, este es un asesino, es un ladrón. Les pone a los dos y escogen, usted sabe, escogen a Barrabás. Y el hombre sigue metido en su problema. Hace un segundo, a pesar de que le piden a Barrabás, hace un segundo tímido intento por soltar al Señor. Y la presión de los judíos crece sobre él. La cosa es que el hombre estaba convencido de que lo que tenía que hacer, pero no tenía el valor de hacerlo porque tenía miedo. Así, sabe lo que tiene que hacer, está convencido de lo que tiene que hacer, tiene los argumentos para lo que tiene que hacer, le está dando a los demás la responsabilidad de tomar la decisión que él tiene que tomar y no la toma. Hace un segundo esfuerzo, ya con un poquito más de determinación, y les dice: el hombre es inocente. Le vuelven a argumentar.
hace un tercer esfuerzo. Digo, no se los estoy poniendo en orden, pero si usted suma los evangelios, son 3 los esfuerzos que hace Pilato para decir, este sigue un poquito más enérgico, un poquito más de argumento para soltarlo, para ponerlo en libertad. Sin embargo, era tal su temor de perder su posición, de meterse en problemas con sus superiores, que decide, al final de todo esto, de toda la trama que nos presentan los evangelios, él decide darles lo que piden y entregarles al Señor para que sea crucificado. Él se engaña a sí mismo y se declara inocente. Se declara inocente. Ahorita vamos a ver ese versículo. Hace responsables a los judíos de crucificar al Señor. No se hace responsable él mismo, sino dice, bueno, pues su sangre sea sobre ustedes. Lo entrega para que sea crucificado. Pero al entregarlo para que sea crucificado, pone un letrero para su cruz que dice, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Conocen ustedes esa historia? ¿Verdad que sí, de alguna manera la conocemos? Así es. Le reconoce como rey. Le reconoce como inocente. Tiene el poder para guardar su vida y sin embargo por miedo, gobernado por el miedo, no lo hace. En las últimas apariciones que él tiene en los evangelios, esto es lo de destacar. Viendo Pilato que nada adelantaba, es el versículo 24 de Mateo 27, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Él, siendo el responsable, pero lleno de miedo. Fíjese que la Biblia dice que el corazón es engañoso más que cualquier cosa, ¿no? Nosotros podemos ser personas que tomamos malas decisiones o que no tomamos las decisiones que tenemos que tomar y que culpamos a otros por nuestras decisiones. Oye, tomé una mala decisión con los hijos, me sale mal, culpo a mi esposa o culpo a mi esposo, cuando la decisión la tomé yo. No me he entregado al Señor por alguna razón, porque a lo mejor estoy esperando que mi esposo o mi esposa se entreguen primero. No tengo el valor de controlar mi carácter, pero culpo a los demás. Puede ser mi jefe, mi vecino, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Todos son responsables de algo de lo que yo tengo que hacer, y que no lo hago, que no lo cambio, de lo cual no asumo. Y es muy común que pase eso, y es lo que le pasó a Pilato. Pilato culpó a los demás. Ahora bien, quiero hacer un pequeño intermedio entre personaje y personaje. La Biblia habla del miedo y habla de la cobardía. Tener miedo, ya lo habíamos visto hace un momentito en una definición de la Real Academia, pero esta es la definición de la palabra bíblica original, fobeo. Es estar atemorizado, es estar alarmado, es estar asombrado, es tener un respeto, es tener temor, es temblar ante una situación. Tener miedo es humano, ¿sí? El sentimiento de tener miedo es humano. Ahora bien, ese miedo, cuando no tomamos las decisiones que tenemos que tomar o hacemos las acciones que Dios está esperando que hagamos o que dejemos de hacer, ese miedo se convierte en un pecado que ya no se llama miedo. ¿Alguien sabe cómo se llama?
¿No lo escucho bien? ¿No? Ese miedo, cuando no tomamos las decisiones, cuando no actuamos, cuando nos detenemos, nos quedamos paralizados y no actuamos como debemos de actuar, se convierte en un pecado llamado cobardía. ¿Sí? Fíjese que en la Biblia, usted, si se da cuenta, analiza los pasajes, en ningún lado dice que las personas que sienten miedo se pierden o viven alejadas de Dios. No lo va a encontrar. Porque tener miedo es humano, porque David tuvo miedo, porque el Señor antes de ser crucificado tuvo miedo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Tener miedo no es pecado. Ser cobarde sí. Ser cobarde sí. Esto es, no hacer lo que tengo que hacer porque el miedo pudo más que mi deber. Eso es ser cobarde. Y a diferencia del miedo, la diferencia del miedo, la Biblia sí habla que las personas cobardes viven alejadas de Dios. Si usted checa Apocalipsis 21:8, el pasaje que habla de las personas que se van a perder eternamente, usted dice, oye, ¿quiénes son los que se van a perder eternamente? Se lo dejo de tarea o ahorita mientras yo cambio de diapositiva, así como que busca rápido en su Biblia y busca lo que dice Apocalipsis. A ver, abran su Biblia, por favor, si traen Biblia. La primera persona que encuentre en su Biblia Apocalipsis 21:8, por favor, póngase de pie y léame lo que dice Apocalipsis 21:8. Alguno pensará, oye, ¿quiénes son los primeros que se van a perder? Los asesinos, los violadores, la trata de blancas, los que roban órganos, los secuestradores. ¿Quiénes son? Con esos. Repítame por favor la primera palabra. ¿Quiénes son? Los cobardes. Gracias. Los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Los cobardes son miedosos que por el miedo, esa es una definición mía, ahorita le pongo la definición de diccionario. Los cobardes son miedosos que pudo más su miedo que su deber y que no tomaron las decisiones que tenían que tomar. Las que sean. El Señor espera que tomemos muchas decisiones en nuestra vida. Algunas son importantes y otras no. Tú puedes ser, estar en la mañana pensando en qué camisa te vas a poner hoy y dices, oye, pues si me pongo la camisa rosita van a decir, yo soy hombre y me van a cotorrear los de la colonia porque van a decir que los hombres no se ponen el color rosado. Eso no tiene trascendencia. Si no quieres, no te la pongas. Pero la Biblia habla de decisiones que los seres humanos tenemos que tomar, ¿verdad? Apartarse del pecado, buscar al Señor, a los cristianos predicar el Evangelio. ¿Qué es ser cobarde de acuerdo con el diccionario? Ser cobarde de acuerdo con el diccionario de la Real Academia es ser pusilánime o sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Eso es ser cobarde. No tener valor ni espíritu para enfrentar situaciones peligrosas o arriesgadas. Lo que yo te decía, es más el miedo, puede más el miedo y la persona se queda paralizada y no decide nada. ¿Qué aprendemos de Pilato? Tomando estas dos definiciones. Estoy haciendo una contraposición entre miedo y cobardía. Pilato no solo tuvo miedo. ¿Pilato qué fue? Fue un cobarde.
porque el miedo pudo más. El miedo pudo más y no decidió, a pesar de que tenía todos los elementos. De hecho, el que entregaran al Señor y lo crucificaran también se califica como un acto de cobardía. ¿Sí, verdad? ¿Entra o no entra en la definición? Sí entra, claro que sí. ¿Qué aprendemos de Pilato rápidamente? Lo que tenemos que tener claro, porque está ahí para nuestra enseñanza. Tiene la responsabilidad de tomar una decisión, como usted y yo la tenemos, varias. Él tiene la responsabilidad de juzgar al Señor. Usted y yo tenemos la responsabilidad de decidir qué vamos a hacer con el llamado que el Señor nos hace a nuestras vidas. El Señor hace un llamado y está esperando que decidamos. La Biblia dice que nos apartemos de iniquidad. La Biblia dice que el Señor nos hace una invitación, que nos hace un llamado al arrepentimiento. ¿Qué hacemos con esa decisión? Él tuvo esa responsabilidad, nosotros tenemos otra. ¿Qué más? Él tuvo miedo. Nosotros también podemos tener miedo cuando tenemos que tomar una decisión. Diferentes clases de miedo. Oye, ¿qué va a pasar con mi vida si me vuelvo cristiano? ¿Qué va a pasar con mi vida si me aparto del pecado? ¿Qué pasa con mi vida si ya no me voy a tomar con el jefe? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio si yo me vuelvo cristiano y él no? ¿O ella no? ¿Qué va a pasar con mi vida o con mi familia si yo tomo esta u otra decisión? ¿Qué va a pasar con mi pareja si yo decido ser cristiano y ella no o él no? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Cada uno de nosotros podríamos decir, bueno, tengo miedo a tomar una decisión equivocada, pero tenemos que tomarla. Podemos no tomarla por miedo como Pilato. Ahora, ¿qué más aprendemos de él? Él quiere que otros tomen la decisión por él. ¿Sabe a cuántas esposas conozco? Tengo ya algunos años predicando el Evangelio. ¿Y sabe cuántas esposas conozco que tienen varios años esperando a que se conviertan sus maridos primero, para después ellas con toda tranquilidad y seguridad tomar la decisión de convertirse en cristianas? Es larga la lista. Que otros decidan por mí. Seré cristiano, tomaré las decisiones, iré a predicar el Evangelio cuando otros decidan por mí. Yo no he predicado el Evangelio porque la verdad me hace falta ver a alguien más que esté predicando el Evangelio. No he dejado mis pecados porque bueno, es que pues no me dejan de invitar. Entonces, Pilato quería que otros decidieran por él. Aquí entramos en el tema de la cobardía, hablando ya del valor. El miedo es una cosa y no tener el valor o no armarse de valor para tomar una decisión es otra. Pilato no tiene el valor y su miedo se convierte en cobardía. Lo digo con amor. ¿Cuántas decisiones hemos tenido que tomar en nuestra vida? No solamente respecto de la vida cristiana, sino en nuestra vida. Cosas que tenemos que hacer de fondo, que tenemos que arreglar y tenemos miedo y no las hemos tomado porque el miedo está muy fuerte y nuestro miedo se ha convertido en cobardía. En el caso de Pilato fue así. Y por último aprendemos de Pilato que hizo responsable a otros. El cobarde siempre tiene un responsable. El cobarde no toma decisiones, no avanza y siempre tiene un responsable. Puede ser alguien que esté a su lado o puede ser otra persona. Y hablando de las cuestiones cristianas, ¿sabe que la mayoría de las personas que no se convierten siempre hacen responsable a alguien? Es que yo no he cambiado por el mal testimonio de él. Es que yo no me he entregado porque no me gusta cómo predica ese pastor. Ese pastor hace las predicaciones muy largas. Ese las hace muy cortas. Ese pone demasiadas diapositivas. Ese no pone diapositivas. Ese grita mucho. Ese habla muy bajito. Ese está muy joven, el otro está muy anciano.
La cosa es que siempre tiene un responsable que no es él para no tomar sus decisiones. Eso aprendemos de Pilato. Ahora bien, quiero hacer un intermedio en esta pequeña enseñanza, que no es demasiado larga. Quiero hacer una pausa y hacer una reflexión de lo que puede hacer por nosotros el mirar adecuadamente a la cruz. Hace poco platicaba con una persona que me decía que leyendo el Evangelio, precisamente en la parte en donde se narra cómo el Señor es crucificado, su alma era afectada. Su alma era afectada, ella no podía contener el llanto, se sentía estimulada, se sentía afectada por esa razón, y eso le invitaba a tomar decisiones. Quiero decirle que en el tiempo que tengo de ministro he escuchado eso muchas veces. Muchas personas me han dicho que cuando leen los evangelios, en esa sección en particular en donde el Señor nos es presentado, muriendo por nosotros en la cruz y padeciendo el castigo, padeciendo los latigazos, los desprecios, las burlas, la corona de espinas, los clavos, y mirarlo ahí valientemente a pesar de tener miedo, porque tú tienes miedo en el Getsemaní, queda claro que siente miedo, pero cómo lo vence y cómo va y cómo lo hace por amor, y al final termina diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Varios de los que he escuchado, todos me han dicho, es que no, esa parte de la escritura en particular no la puedo pasar sin que me afecte de un modo u otro. Y varios lloran, otros afectan, otros simplemente son estimulados a tomar decisiones. Y amado, tú y yo que somos llamados por Dios, que tenemos un llamado desde el cielo a reencontrarnos con Dios, a reconciliarnos con Cristo, a hacer su voluntad, a vivir una vida nueva y diferente, en donde nuestra vida sea una manifestación del reino de los cielos y nos apartemos de la forma de vida, de pensar, de hablar de este mundo, para tener el valor de vencer toda la presión que este mundo ejerce sobre nosotros para que sigamos igual. Necesitamos mirar hacia la cruz. Déjame ponerte a una persona que estaba ahí de cerca, así tan cerca como estuvo Pilato del Señor, estuvo él también del Señor, pero con una diferencia. Él también tuvo miedo, él también estaba indeciso, solo que tiene algo de diferente en su historia con Pilato. Él miró la cruz y dejó que la cruz conmoviese su vida. El otro personaje del que quiero hablar aparece en ese mismo capítulo y se llama José de Arimatea. Y no es tan famoso como Pilato, ¿verdad? ¿Es tan famoso como Pilato? ¿Cuántos lo conocían? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4. No todos. Por cierto, no es su foto realmente, ni esa ni la otra, son solamente representaciones. ¿Qué nos dice la Biblia de él? Que también era un hombre de buena posición, de una buena vida como Pilato. Era un hombre rico, nada más que él no era romano, era judío. Y era fariseo de religión. O sea, de esos multicensurados por el Señor fariseos. Él era también uno de ellos. Ahora, ¿qué tenía él de particular? No era cualquier fariseo, era uno muy especial. Era miembro del Sanedrín, del concilio. O sea, era de los más importantes judíos y fariseos que había en ese entonces. Su posición económica, su posición social y la autoridad que tenía en la sociedad eran altas. Las decisiones más importantes
judías y más importantes de la religión pasaban delante de él y él era parte y daba su voto en esas decisiones. No era cualquier persona, era una persona que tenía mucho que perder si se entregaba al Señor, así como Pilato. Pilato tenía mucho que perder, vivía una vida cómoda, comía bien, tenía una gran posición. Él también. Ambos tenían eso. Ahora, él también tuvo conocimiento. La Biblia nos dice, si usted lee cuidadosamente los evangelios, la Biblia nos dice que él también sabía que los fariseos le querían quitar la vida al Señor. Es más, lo sabe antes que el mismo Pilato. No nos da muchos detalles la Biblia de si él pudo hacer algo o no para detener al resto de los fariseos. Lo cierto es que tuvo conocimiento. Si usted lee cuidadosamente los evangelios, también se va a dar cuenta que, y los evangelios lo dicen así, que él también tenía miedo. Que cuando escuchó al Señor, escuchó su palabra, el mensaje, él era conmovido y creía y en su corazón decía amén, pero no dejaba su posición, no dejó su lugar en el Sanedrín, no dejó las situaciones como lo hicieron Mateo, Pedro, Juan, para seguir al Señor. Él no lo hizo también por miedo. Eso nos enseña la palabra. No lo hizo por miedo. ¿Qué hay de diferente de este hombre que también pudo haber sido responsable de que se le quitara la vida al Señor, tanto como Pilato? ¿Qué tiene de diferente este hombre? Este hombre, la Escritura nos dice que tiene conocimiento, que no está de acuerdo en que los fariseos pues al final de cuentas lleven a Jesús a ser crucificado. No se nos dice cuánto esfuerzo hizo, repito, o si hizo esfuerzo o no hizo esfuerzo, solo dice que tenía conocimiento, pero no hizo nada y que mucho tiempo se quedó ahí tranquilito, calladito, quietecito, porque no quería que lo sacaran del Sanedrín, no quería que lo expulsaran de la sinagoga. En su corazón, él decía: Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor. Pero sus hechos, hasta antes de que el Señor fuese crucificado, estaban todavía siendo gobernados por el miedo. ¿Qué tiene de diferente? Bien, veamos lo que la Biblia nos dice que hizo de diferente José de Arimatea. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Mire, voy a regresarme un poco. Lo que yo le decía está aquí. Era rico y también había sido discípulo. Igual que Nicodemo, en secreto, de noche, sin que lo vieran. Fue a Pilato y pidió el cuerpo del Señor. ¿Usted sabe lo que le implicaba a este fariseo el presentarse delante de Pilato y pedir el cuerpo del Señor Jesús? Que los fariseos lo despreciaran y lo corrieran.
o que Pilato, que también tenía poder, lo encarcelara también a él. Su decisión fue osada. Venció, hizo algo pasó en su corazón cuando vio al Señor Jesucristo morir en la cruz, que su vida tomó un curso de acción diferente. Empezó a tomar las decisiones que no había tomado. Ya no le importó su posición y venció sus miedos. Ya no le importó lo que dijeran los judíos. Ya no le importó tampoco lo que le pudiera pasar si Pilato tuviese una mala reacción. Fue y se presentó. ¿Qué más dice? Bueno, tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana. Y luego lo puso en su propio sepulcro. Esto en verdad era muy especial. En verdad era muy especial en los tiempos de los judíos. Él ya había labrado para sí mismo un sepulcro preparado para él, probablemente para su familia. Pero al ver al Señor, al reconocer al Señor como Dios y como Rey, Él le ofrece y le da el trato, no solo un trato humano, sino le da un trato de su Dios, le ofrece lo mejor que tiene y le ofrece su propio sepulcro y lo sepulta ahí. Bien, ¿qué tomamos de él? Lo que ya te decía, era un discípulo en secreto por miedo. Aparentemente no consintió en las decisiones. Se atreve a pedirle a Pilato el cuerpo arriesgándose por ambas partes y le ofrece a Jesús su propio sepulcro. Los dos, Pilato y José de Arimatea, sintieron miedos. La única diferencia es que el miedo de Pilato se convirtió en cobardía y José de Arimatea, cuando vio a Jesús en la cruz, se volvió un hombre valiente y tomó decisiones diferentes. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? La verdad, a mí me parece, bueno, es un discípulo tardío, no fue como Pedro, no fue como Juan o como las mujeres que acompañaban al Señor. No lo dejó todo en ese momento. Algunos dirán, oye, pues ya qué conveniente, ya qué riesgo tenía. Quiero decirle que hay varias leyendas de José de Arimatea. Son, si usted quiere, leyendas, pero están en los libros. La vida de José de Arimatea, después de esto que hizo, que sí está en la Biblia, cambió completamente. Se dice, sobre todo los ingleses tienen una gran tradición de lo que se dice de José de Arimatea. Se dice que murió mártir, se dice que murió predicando el Evangelio. La historia del Santo Grial, esa copa que supuestamente contenía la sangre de Jesús, está relacionada con un viaje de misionero de José de Arimatea. En fin, usted podrá decir, pues son leyendas, ¿no? Lo que está claro es que este hombre, después de ver a Jesús crucificado, no siguió siendo un miedoso. Jamás lo fue. Ya no siguió siendo tampoco parte del Sanedrín, sino se volvió un discípulo, se juntó con la iglesia, se puso a hacer lo que los cristianos tienen que hacer, predicar el Evangelio en otros lugares fuera de su país. Eso sí está claro que hizo el hombre. Y bueno, no se dejó vencer por el miedo. ¿Qué aprendemos de él? Era humano y tenía miedo, pero que mirando al Señor en la cruz se armó de valor. Tomó decisiones valientes y arriesgadas y se comportó como un verdadero discípulo. ¿Sí? Empezó mal, terminó bien, ¿no? O más bien empezó como todo ser humano, con dudas, con miedos, pero al final de cuentas tomó las decisiones correctas. Por eso también está él en la Biblia como un ejemplo para nosotros. Nosotros
podemos, a todo esto que estamos hablando, de todo esto que estamos hablando, definitivamente tenemos que tomar una enseñanza. Nosotros podemos escuchar el Evangelio, podemos escucharlo cada fin de semana, venir, cantar, gozarnos, hacer una oración, traer nuestras cargas, nuestras luchas, aquí decir, pues bueno, mira Señor, no he tenido trabajo, mis hijos están enfermos, o traigo problemas aquí o allá, y todo está bien. Digo, para eso es, al final de cuentas, es parte de la función de congregarnos, o el de tener una iglesia y una congregación, traer nuestras cargas. Pero es claro que el Señor de cada uno de nosotros está esperando algo. ¿Sí? Está esperando algo, está esperando que decidamos algo. Y aquí es donde yo te hago para que apliquemos esta enseñanza a nuestras vidas y tomemos esta enseñanza en nuestras vidas. Ya no estamos hablando ni de Pilato, porque algunos ven a Pilato como el malo. No, el Pilato es un hombre, y José de Arimatea también. Los dos nos presentan un ejemplo. De los dos Dios estaba esperando algo. Uno hizo lo que tenía que hacer, el otro no. Pero ahora pensemos en nosotros, en nosotros los que estamos aquí reunidos. ¿Tú tienes claro lo que Dios está esperando de ti? A mí me da gusto verte cada domingo. Gracias a Dios que estás aquí. Quiero verte el próximo domingo. Quiero verte crecer. Quiero verte en el discipulado. Quiero verte en participar en la iglesia. Pero no se trata de lo que yo quiera, sino tú tienes claro lo que Dios está esperando de ti. La Biblia dice que Dios está esperando de nosotros. Está esperando de nosotros que nos acerquemos a Él, que dejemos nuestra vida en este mundo, que le entreguemos nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Dice la Escritura que todos los que invocamos el nombre de Cristo nos apartemos de iniquidad. ¿Cuántos dicen amén? Algunos que ya tenemos más tiempo y que sabemos que el reino de los cielos es real, es verdadero, que Jesucristo es un Dios real, un verdadero. Sabemos que Dios no nada más está esperando que no pequemos, está esperando que seamos sacerdotes, intercesores y que prediquemos el Evangelio. ¿Verdad que sí? Ok. Es probable que tengamos claro lo que Dios espera de nosotros, pero también hay una alta probabilidad de que a algunas cosas les tengamos miedo y que no estemos haciendo lo que Dios espera de nosotros. Y ahí es donde yo te diría a ti mismo, ¿a qué le tienes miedo? Algunos, mire, yo le puedo decir lo que conozco en la poca o mucha experiencia que tengo de pastor. Algunos no se entregan al Señor porque tienen miedo a perder su trabajo. ¿Por qué? Pues porque ser más radicales en las cosas de Dios implica a quitarle responsabilidad al trabajo. Ya no voy a estar hasta las 9, 10 de la noche, ahora voy a tener que estar más tiempo en la iglesia, entonces no me quiero comprometer mucho, mejor no le entro. O vamos un poquito más allá, en el trabajo hay cosas incorrectas. Decidirme a ser cristiano definitivamente me implica tener que cambiar de trabajo y tengo miedo porque la cosa está difícil. También hay miedo al rechazo de la familia, ¿no? A que la familia no me quiera, me critique, me menosprecie. Hay miedo al rechazo de los amigos, a que ese círculo que ha estado alrededor de mi vida por mucho tiempo ya no lo quiera estar. ¿Sabe que esos miedos eran exactamente los miedos que tenía Pilato y José de Arimatea? Los mismitos miedos. Ahora, hay más miedos. Hay muchos miedos que nos detienen a hacer la voluntad de Dios. Es humano, ya te dije, tener miedo. Pero si esos miedos son tan grandes
que te van a detener toda la vida para tomar las decisiones que Dios está esperando que tomes, entonces ya no va, lo digo con mucho amor y respeto, ya no vas a ser una persona con miedo. ¿En qué te vas a convertir? ¿En un cobarde? Exactamente. El miedo Dios te lo dio para bien tuyo. La cobardía es algo que tú decides ser. O sea, ser cobarde es algo que tú decides ser. Entonces, estos dos hombres están ahí como ejemplo en la Biblia para demostrarnos cómo unos sí pueden vencer el miedo y otros no. ¿Cuál de los dos quieres tú ser? Esa es la pregunta. ¿Cómo cuál de los dos quieres tú ser? Como una persona que termina culpando a otros por sus no progresos, por sus no avances, se lava las manos, no se hace responsable y al final de cuentas va a terminar lejos del Señor para toda la vida. O alguien que de manera natural sí siente presiones, siente tentaciones, siente luchas, como todo ser humano las tiene, pero al final de cuentas ve al Señor lleno de valor en la cruz y dice, bueno, si él venció en la cruz y venció por mí y prometió ayudarme, ¿cómo no voy a poder yo? Yo también voy a poder. Lo voy a hacer. ¿Con cuál de los dos te quieres identificar? Yo lo puse esta mañana así, o Dios puso en mi corazón que te compartiera este pasaje así. Tenía muchos años que quería hablar de uno y otro por separado. Apenas en estos días he estado leyendo de nuevo la palabra de Dios y dije, ¿están en el mismo capítulo? En el mismo capítulo de la Biblia Dios me habló dos veces, por uno y por el otro. ¿Con cuál de los dos quieres identificarte tú? Ojalá que quieras identificarte con José de Arimatea. ¿Cuántos quisieran identificarse con Pilato? Levanten su mano, por favor. ¿Cuántos con José de Arimatea quisieran identificarse así? Si tienes valor, levántala bien, y si no, no la levantes. Exacto. Bueno, entonces, pide a Dios que te ayude a tomar las decisiones correctas. Eres humano y miedo vas a sentir toda tu vida. David, ese gran guerrero, sintió miedo varias veces. Sin embargo, vencía sus miedos orando y pidiéndole al Señor que lo ayudara. Y la Escritura, y termino con esto, la Escritura nos dice que Dios es un Dios poderoso para ayudarnos a vencer el miedo y a tomar decisiones correctas a pesar del miedo. Dice Segunda de Timoteo 1, versículos del 7 al 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué no nos ha dado espíritu Dios? Si yo no tomo decisiones por miedo, no es por Dios que me está deteniendo. Porque Dios da un espíritu para vencer el miedo. La palabra dice que da un espíritu de poder para vencer los miedos, para vencer la cobardía. Dice, de amor y de dominio propio. Mirar a Jesús en la cruz, creer en Él, verlo como tu Salvador, limpiándote de tus pecados, presentándose Él valientemente para ser golpeado en tu lugar y en el mío, y creer y mirarlo y aceptarlo y recibirlo y decir, oye, sí, ese es mi Dios, ese es mi Salvador. Si así de valiente es, así de valiente puedo ser yo. ¿Por qué? ¿Qué concluye Pablo con esta frase que le escribe a Timoteo? Dice, bueno, Dios nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Y le dice a Timoteo, por tanto, por eso, porque Dios no nos hizo cobardes, ni miedosos, ni amilanados, ni amedrentados. Por eso, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea,
Oye, ¿tienes miedo de que te rechacen? ¿Qué crees? Que sí te van a rechazar algunos. ¿Tienes miedo de que tu trabajo pueda, la situación de tu trabajo pueda modificarse? ¿Qué crees? Podría ser cierto que corra peligro tu trabajo, ¿no? El día que el Señor nos llame a cuentas, no te vas a llevar una moneda de 10 centavos que hayas ganado en tu trabajo, ¿verdad? Lo único que vas a necesitar para entrar en la vida eterna es estar bien afianzado en la fe del Señor Jesucristo. Saber que Él es tu abogado, Él es tu Salvador. Es lo único que vas a tener que llevar bien puesto. Lo demás, lo que tengamos ahorrado tú y yo, no nos va a servir para nada. Entonces sí, a lo mejor tu familia, tu trabajo, tus amigos o cualquier otra situación pudiera correr algún riesgo, el mundo pudiera tener algo de razón o podría estarte mintiendo al presionarte para que no tomes decisiones. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero Dios no nos dio espíritu de cobardes, Dios nos dio un espíritu de poder. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dio un espíritu de poder. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, decía Pablo en otra parte de la Escritura. Y ese poder nos ayuda a vencer nuestros miedos, y por eso Pablo le dice a Timoteo, por lo tanto no tengas miedo a hablarle la palabra de Dios a quien se la tengas que hablar, y a señalarle el pecado a quien se lo tengas que señalar, si es que se lo tienes que señalar, y a cortar con cualquier situación con la que tengas que cortar. No tengas miedo, no tengas miedo. José de Arimatea no tuvo miedo. Primero tenía mucho miedo y después ya no tenía miedo. ¿Qué es lo que recibió? Un espíritu de poder, ¿no? Un espíritu de poder. Un espíritu que da el Señor a todos los que creen en Él y los que confían en Él. Amén. Entonces, con eso termino. Y te animo, amado, con amor, con respeto, a que ya tomaste tu decisión de ser cristiano. Amén. No des un paso atrás. ¿Sí? La tomaste tímidamente, pero te faltan cosas por avanzar y decidir. Avanza más fuerte. Acuérdate lo que le pasó a Pilato. 3 veces decidió soltar al Señor y al final de cuentas se echó para atrás porque no la tomó con decisión, porque no la tomó con fuerza, porque no fue una decisión bien tomada. Tú puedes salir de una enseñanza como la semana pasada, donde Dios nos tocó, o a la antepasada. Tú puedes salir bien determinado, ahora sí, ya voy a tomar la decisión, ya voy a buscar a Dios todos los días, pero en el transcurso de la tarde, de la mañana del otro día, te empiezas otra vez a llenar de cosas, de temores, de malos hábitos, y va para atrás y ya no. ¿Sabe con cuántas personas me ha tocado hablar, a decir, hermano, ahora sí ya me voy a decidir? Y yo digo, amén, qué bueno. Y no lo han hecho. Se echaron para atrás, así como Pilato, 3 veces. Oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que fíjese que ahora mi trabajo, mi esposa, acá, allá, o sea, mira, como Pilato, lavándose las manos, no diciendo, la verdad es que no he tenido el valor de cumplir aquello a lo que yo me había resuelto ser. No he tenido el valor. O sea, nadie me dice después, ¿sabe qué? En México decimos, no he tenido los pantalones, ¿verdad? No, todo el mundo dice, no, pues es que fíjese que mi vecino, mi trabajo, aquel.
Si ya tomaste una decisión, con esta palabra te animo. A lo mejor eres como José de Arimatea, discípulo del Señor en lo oculto. Ahí escondidito, dices, sí, amén. Es más, ni voy a levantar la mano, no me quiero comprometer. No sea que me lleven al discipulado, yo todavía no quiero. Discípulo en oculto. No sea que me pidan que ahora de repente el pastor se le ocurra que diga, a ver, ¿quiénes son discípulos? Y vámonos de aquí, vamos a predicar casa por casa. Ay, no, yo todavía eso no, porque me da vergüenza. Entonces, como José de Arimatea, escondidito, ahí está. Quiero darte la noticia. Jesucristo ya murió en la cruz y se levantó, y no solo murió en la cruz, se levantó de entre los muertos. Ya no es para que estés escondido, ya no es para que sigas teniendo miedo, ya es para que des un paso adelante y le hagas frente a las decisiones que tienes que tomar. En cada uno de nosotros es diferente. Cortar con tal pecado, comprometerse más, a buscar más al Señor. Ya esos 5 versículos que leías al día, yo creo que ya estuvo bien de leer la Biblia con mediocridad, ¿no? Yo creo que ya es tiempo de levantarse y decir, bueno, se acabaron las pláticas con este, y ahora el Señor va a tener de mi parte cuando menos 1 hora y media diarias. En lugar de encender el radio, voy a abrir mi Biblia, me voy a levantar temprano. Que se espere mi jefe, voy a poner mi teléfono en silencio. Ahorita voy a hablar con mi Señor, que es más importante. Decisiones que tenga que tomar para crecer, para avanzar, para ser cristiano. Que el domingo que me van a poner mala cara a la familia porque es el cumpleaños de no sé quién, por encima de no sé quién está mi Señor. Entonces primero lo voy a ver a Él. Y si nada más llego al café recalentado de la reunión de no sé quién, pues nada más eso llego. Y si no me dan café, no me importa. Y si no me abren la puerta, no me importa, porque ya estuve yo con mi Señor. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? ¿Cuáles son las decisiones que tú tienes que tomar, que no has querido tomar? ¡Tómalas ya! Jesús ya murió en la cruz, ¿quieres verlo? Allí está. Míralo en su palabra, ahí está. Míralo una y otra vez y déjate conmover por Él. Ahí está, y no solo está muerto, está resucitado. Entonces, toma valor, toma ánimo. Entiende que Él está ahí para ayudarte, para tomar las decisiones. No tengas miedo que alguien te abandone, el que sea tu padre, sea tu jefe, sea tu primo, sea tu mejor amigo de toda la vida. La Escritura dice, aunque mi padre o mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Pues no tengas miedo. ¿Sí? Lo amas, la aman mucho, lo que sea, no tengas miedo. Jesús dijo, no hay quien haya dejado en este mundo esposo, esposa, hijos, hijas, que no reciba 100 veces más en la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no tengas miedo a nada. Toma las decisiones que tienes que tomar, tómalas firmemente. Ya corta esa rutina. Se lo digo aquí a lo mejor hay algunos que tienen poquito tiempo escuchando el evangelio y que a lo mejor dicen, no, bueno, hermanos, pues yo sí voy avanzando, no he tenido ese problema de que el miedo me venza. No, está bien, pero hay aquí algunos poquitos que ya tienes mucho tiempo escuchando el evangelio, mucho años, y sales convencido de lo que tienes que hacer, y el siguiente domingo no regresas, o regresas igual o peor. No decidiste nada, no avanzaste nada, no progresaste nada. Y has de decir en el corazón, le ha de hacer falta poder al predicador. Ese es el problema. No he cambiado porque les hace falta unción, ¿no? Mira,
Ya vamos a poner un lavamanos ahí para cuando salgas de la predicación, te laves las manos delante de todos. Y no soy cristiano por él, A ti, mi amado, que pasan los siglos y sigues siendo una persona que no quieres tomar decisiones en tu familia, en tu vida. A ti te digo con amor, con respeto, no te conviertas en un cobarde. Vence tus miedos en el nombre del Señor. Vence tus miedos en el nombre del Señor. Entonces, tomemos todos esta palabra, cada uno dependiendo de nuestra propia necesidad. Y si eres iglesia, hermano, si eres iglesia, si te reúnes a orar, vence tus miedos. No digas, oye, ya cuando prediquen ellos yo voy. Ya párate tú en un camión y predica tú la palabra del Señor. Tú viste a Pablo que dijo, a ver, imagínate tú a Pablo recién convertido, que se sentara en una banca y dijera, yo no voy a predicar hasta que Pedro y Juan vayan y me enseñen a predicar la palabra. Eso es lo que enseña la Biblia respecto de Pablo. ¿Verdad que no? A Pablo nadie le enseñó. Pablo lo único que hizo fue mirar al Señor. Y cuando lo miró bien, se puso a predicar con valor lo que sabía. ¿Sí? O sea, oye hermano, pero yo tengo miedo. ¿Tienes miedo? Ponte a mirar todos los días a Jesucristo muerto en la cruz por ti y levantándose de entre los muertos. Y dobla tus rodillas y pide perdón por tu miedo y tu cobardía y pide ser levantado en el nombre del Señor. Pide ser levantado en el nombre del Señor. Me imagino la vida de José de Arimatea ahí, que teniendo ganas y viendo cómo ellos sí estaban arriesgando sus vidas y orando por los enfermos y un endemoniado y José de Arimatea aquí perdón, ahorita tenemos expresiones en nuestros tiempos, era discípulo de closet, guardadito, lejos de la acción, lejos de la vida cristiana real. Pensándosela mucho, el miedo una y otra vez sin dejarlo de, es que voy a perder mucho, es que no sé qué va a pasar. Hasta que miró al Señor en la cruz, y por eso yo te digo, mira al Señor en la cruz para que ya te levantes y ya tomes las decisiones que tienes que tomar. Míralo. Es glorioso, es poderoso, es grande. No se quedó en la cruz, está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si no se quedó en la cruz y está sentado a la diestra del Padre, y por cierto vive para interceder por nosotros, ¿qué tenemos que temer? La Escritura dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Los que somos padres y tenemos miedo a hacer lo que la Biblia dice con nuestros hijos, tengamos valor, Dios va a estar con nosotros, Dios respalda su palabra. ¿No? Hay algunos padres que tienen miedo a corregir a sus hijos. No sea miedoso, no sea cobarde, con amor se lo digo, la Biblia le manda que corrija a sus hijos. No que los destruyas, que los corrijas. No que los destruyas, que los estorbes. ¿Verdad que sí dice la Biblia eso o no? ¿Cuántos dicen amén? Atrévete a hacer la voluntad del Señor. Cualquiera que sea, en cualquiera decisión que tienes que tomar, que tú sabes que no has tomado, tómala en el nombre del Señor. Vuélvete un José de Arimatea, vuélvete osado. Vuélvete osado. Amén. Vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a terminar esta reunión ministrando al Señor con un canto. Yo te invito, este momento de ministración y todo momento de ministración tiene un propósito. El propósito es que tú tengas la libertad de orar, que tú tengas la libertad de tener un momentito a solas, ya sin la palabra del predicador, sino en un momento a solas ahí en tu lugar con el Señor.
en donde puedas orar, en donde por medio del canto puedas mirar al Señor o puedas tú tomar tus propias decisiones. Padre, necesitamos tu ayuda, Señor. Todos y cada uno de los que estamos aquí necesitamos tu ayuda. Amén. Yo necesito tu ayuda. Todos mis hermanos necesitan tu ayuda. Todos los que estamos aquí reunidos necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos levantes, que nos ayudes a vencer cualquier situación que estorba para tomar decisiones, la que sea, Señor, la que el mundo quiera poner o esté poniendo delante de nosotros para estorbar a nuestras decisiones, sea derribada por tu Espíritu en el nombre del Señor. Padre, danos libertad. Danos libertad, Señor. Así como José de Arimatea en un momento determinado, al mirarte en esa cruz, venció sus miedos. Tuvo valor, tomó decisiones y te ofreció lo mejor de sí, Señor. Así nosotros podamos tomar las mejores decisiones y ofrecerte lo mejor de nosotros mismos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Dejémonos ministrar por este canto. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo. Un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando ahí donde Él por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza
la cruz, toma la cruz de Cristo, toma la cruz, toma la cruz de Cristo. Toma las decisiones que tengas que tomar. Pídele al Señor de su espíritu, de su gracia. Tómalas con valor. Ven a caminar sobre las aguas, ven a caminar sobre el mar. Confíale tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre las aguas. Ven a caminar sobre el mar. Confíale tu mano, no temas nada, caminar sobre el mar. Clava tus ojos en los míos, no mires a tu alrededor, aunque las olas rujan a tu oído. Sabes que siempre, siempre estoy contigo. Ven a caminar sobre las aguas. Ven a caminar sobre el mar. Confíale tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Le invito a que terminemos esta reunión entonando este canto, dándole gloria a Dios, que nos pongamos de pie un momento y que lo cantemos juntos. Ven a caminar sobre las aguas. Ven a caminar sobre el mar. Confíale tu mano, no temas nada. Ven a caminar sobre el mar. Confíale tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Clava tus ojos en los míos, no mires a tu alrededor, aunque las olas rujan a tu oído. Sabes
Sabes que siempre, siempre estoy con, sabes que siempre, siempre estoy contigo caminando, contigo caminando. Confíale tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Confíale tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre las aguas. Ven a caminar sobre el mar. Confíale tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Confíale tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre el mar. Padre, que tu Espíritu nos llene de ese espíritu que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Para que nos levantemos y hagamos tu voluntad, Señor. Y así como Timoteo y José de Arimatea, Señor, no nos avergoncemos de dar testimonio de ti, Señor, como gran Rey y Señor en los cielos. Padre, que nos des de ese poder y de esa gracia, Señor, para que nuestras decisiones sean firmes y no titubeantes, Señor. Bendito eres, Jesús. Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. Bendito eres. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Y en la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo. Un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa
los asnos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma la cruz, toma la cruz de Cristo. Toma la cruz, toma la cruz de Cristo. Gracias, Señor, porque tu cruz nos hace más valientes, Señor, porque mirarte muriendo en ella nos recuerda, Señor, lo mucho que nos amaste, Señor. Nos recuerda también que ya no estás clavado en ella, sino que resucitaste de entre los muertos para darnos vida, Señor, para suministrar a nuestros corazones el valor y el poder, Señor, para vencer y tomar las decisiones que tenemos que tomar. Gracias, Señor. Gracias. Cambia mi corazón, hazlo fiel.